Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos tanto por tu presencia, no solo en este lugar, pero con nosotros en nuestras vidas, demostrando amor, tu paciencia, tu misericordia, tu gracia hacia nosotros. Te agradecemos sobre todo ello. Y ahora pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana vengas a hablar a nuestro ser. Establece las verdades de la palabra de Dios en nosotros, en lo que nosotros venimos en adoración ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes, especialmente en lo que estamos viendo, los diferentes aspectos de un tema tan importante como conocer al Padre, conociendo al Padre, la importancia de ello. Y estuvimos viendo la semana pasada que Él se revela a nosotros como Padre, como aquel que quiere tener la intimidad, la cercanía con nosotros. Y lo que es muy importante reconocer y conocer los diferentes nombres de Dios, porque cada nombre de Dios nos revela una característica de Dios. Los nombres son como la forma que nosotros conocemos y reconocemos a las personas. En nuestro caso, cuando nosotros pensamos en un nombre, pensamos en José, María, Gamaliel, Ernesto, Espiridión, diferentes nombres que específicamente hablan y limitan a una persona. Cuando uno piensa en Gamaliel, no piensa uno en un chaparro, gordito, jovencito, sino que piensa uno, es que vi a Gamaliel, y piensa uno en un alto, canoso, guapo, tiene ciertas características. Pero cada una de esas características son limitantes, porque cuando uno piensa en el nombre Gamaliel, no piensa en otras características, sino que la que uno conoce. Pues Dios, el nombre de Dios es muy diferente, porque Dios no está limitado. Hay ciertas características de Dios que son muy importantes. Una de ellas es que Él es eterno. Él es ilimitado, Él es omnipotente, omnipresente y tantas cosas que nosotros conocemos de Dios. ¿Qué nos dice eso? Que un nombre no puede contener todo lo que es Dios. Y para nosotros poder entender la grandeza y la magnitud del Dios revelado a nosotros, necesitamos usar más de un nombre, y es por eso que la Biblia usa muchísimos nombres de ellos. En el caso de hoy, es muy importante inclusive lo que vamos a estar viendo, hablando de los acontecimientos que ha habido en esta semana. Obviamente, ¿cuántos sintieron el temblor? Algunos de nosotros nos despertó, ¿verdad? Nos despertó el temblor. Y nosotros, uno ve en el chismorrolero que se llama Facebook, de toda la gente que se andaba asustada y con temor y que qué iba a pasar. Y le digo yo, eso no es nada en lo que puede ser, la verdad. En esencia, lo que sucede cuando un evento natural, tal como un temblor sucede, es que nos damos cuenta lo impotente que somos nosotros. Y que nosotros necesitamos depender de alguien más, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más grande, porque ¿saben qué? De acuerdo con la Biblia, vienen muchos más antes de la venida del Señor. Es una de las señales del final del tiempo. Y por lo tanto necesitamos estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Teniendo a alguien más fuerte, más potente, más grande que los terremotos, que los temblores, que los sismos, en control de nuestra vida. Y ese es Dios. Ahora también, no sé cuántos de ustedes sepan de ello, pero en Estados Unidos
nos levantamos hoy en la mañana con unas noticias devastadoras de la balacera que hubo anoche en Orlando, Florida. Y nosotros vemos lo que puede hacer el odio. Un mundo sin Cristo odiando al uno al otro. Ahora, no importa qué tipo de personas fueron las que fueron matadas. Era un club de homosexuales donde entró a matar a los homosexuales esta persona. Y nosotros como cristianos declaramos y detestamos cualquier incidente y acción motivada por el odio. Porque no servimos a un Dios que odia. Dios ama tanto al homosexual como al heterosexual. Y Dios desea que toda persona venga al arrepentimiento y venga a ser transformado por el Espíritu Santo. Pero vemos acciones como la que sucedió ayer y dice, ¿qué está pasando? ¿A qué vamos en este mundo? Pues no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos en quién nosotros podemos confiar. Y es en Dios. Y para poder confiar en Dios, y para poder nosotros poner nuestra confianza en Dios, necesitamos conocerle. Por eso era importante, tan importante nosotros conocer lo que estábamos viendo la semana pasada, a Él como Padre, a esa intimidad. Él no es un Dios que está por allá, lejos, sin importarle. Como a veces nosotros teníamos la tendencia de orar antes de decir, Señor, si tienes tiempo, escucha mi oración. No quiero llevarle mis peticiones al Señor porque está tan ocupado con otras cosas en el mundo. No, Él es nuestro Abba Padre. Que todo el mundo puede ser muy importante, pero para Él, lo primero que toma, el lugar que toma primero, eres tú. Tú vienes a tener ese lugar preferencial con Él. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado como Padre. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar uno de los nombres de Dios, que lo vamos a dividir en dos partes. Y es Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Es lo que comúnmente se dice. Déjenme dividirlo nada más para explicar rápidamente antes de entrar a lo que estamos viendo, por qué estos nombres. Jehová es uno de los nombres que se usa de Dios para simplemente decir el Señor. En esencia, Jehová no es una palabra bíblica. No sé si sabían eso. Pero Jehová viene del latín. Fue usada en el siglo XVI en una traducción que se hizo de la Biblia al latín del hebreo, porque los judíos en el arameo ponían la palabra JVH, que era Yahvé. Y Yahvé, que quiere decir el Señor, el Todopoderoso, el que reina, no se podía pronunciar por los judíos. Entonces, como ellos ponían ese nombre, abajo de su escrito ponían las vocales y ponían E-O-A debajo de esas tres letras. Y lo que E-O-A quería decir era lo que se podía decir, que era Elohim en hebreo, que podían decir Eloí, aquel que es nuestro Señor. Pero los que estuvieron traduciendo la Biblia en el siglo XVI vieron todas las palabras juntos y formaban la palabra Jehová. Y entonces, en vez de saber cómo es que los judíos lo usaron, se empezó a usar y hoy en día se usa frecuentemente en todas partes. Vemos la palabra Jehová, que no hay nada de malo en usarla, pero entender, no es un nombre oficial como decir el Chuy o decir Juan. Es simplemente una descripción de quién es aquel que es el Señor, el gran yo soy. Y Jehová Jireh, que quiere decir el que suple, el que da, el que libremente provee. ¿Y provee qué? Yo le propongo, de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, Él provee dos cosas para nosotros: la provisión de Dios
es gracia y misericordia. Dios provee misericordia y Dios provee gracia. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Recuerde esta definición. Gracia es recibir lo que no mereces. Y misericordia es no recibir lo que mereces. Vamos a ver un poquito sobre eso, porque eso tiene que ver con la provisión de Dios. Lo primero que quiero que nosotros veamos es sobre la gracia. Aquello que Dios provee que nosotros no merecemos. Si podemos nosotros recordar, la semana pasada se comentó cómo nosotros tenemos este Dios y este que está muy cercano de nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros necesitamos, más aún de lo que nosotros creemos saber que se necesitan. Pero Juan 1:12 nos deja saber que cuando nosotros lo aceptamos a Dios, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios, adoptados como hijos. Aun si no tenemos un padre terrenal, Él es nuestro Padre que nos abraza y también cuando tiene que hacerlo, provee lo que nosotros necesitamos. Él nos puede corregir también. Proverbios 3:12 dice: el Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. Todos nosotros, fue hermoso ver a los padres de familia que trajeron a sus hijos para la presentación y reconocer que esos hijos vienen de parte de Dios. Pero déjenme darle un consejo a todos ustedes padres que estuvieron presentando a sus hijos. No dejen de corregir a sus hijos. Porque la única manera de llevarlos por el buen camino es corrigiendo cuando empiezan ellos a ver el mal camino. Y Dios les ha puesto a ustedes con sabiduría de lo alto para poder ayudarlos a ello. De hecho, eso es lo que la Biblia habla cuando dice la vara. Muchas veces nosotros hemos malinterpretado, así como la palabra Jehová hemos malinterpretado la vara. Y todo el mundo piensa que la vara es un palito y que ese palito y que usa la vara con tu hijo. Pero la Biblia, recuerden que la Biblia dice que el Señor nos alienta con su vara y su cayado. Eso no quiere decir que un palito gigante del cielo baja cada vez que nosotros nos equivocamos y nos da nuestras nalgaditas. No está hablando de eso. La vara del Señor tiene que ver con una postura como persona. Dios siempre es el mismo. Él siempre es fiel, Él siempre es correcto, Él es misericordioso, Él está lleno de gracia, Él está lleno de amor. Esas características siempre Él las demuestra. Y nosotros como padres de familia muchas veces no tenemos una vara en nuestra conducta. Somos diferentes el domingo que el lunes. Somos diferentes el viernes que el sábado. Y hasta decimos, ay, perdóname, pero es que así no soy yo, pero ahorita es que me trae así loco y por eso estoy reaccionando de la manera que estoy reaccionando. No, estás reaccionando de la manera que eres porque eres imperfecto. Y necesitas tú tomar una vara y ser recto con tus hijos. Ser correcto con ellos. Para que de esa manera tú apuntes. ¿Para qué usaba el pastor la vara? Para guiar a las ovejas. Con el cayado rescataba a las ovejas, con la vara guiaba a las ovejas. Y lo mismo nosotros hacemos eso con nuestros hijos, guiarlos con aquello que nosotros necesitamos hacer. Eso iba de extra, no es parte de la predicación. Pero es algo que es muy importante para cada uno de nosotros. Y nosotros, a través de la gracia, vemos que nosotros recibimos de Dios regalos inmerecidos. Y la
demostración más grande del regalo inmerecido de parte de Dios Padre para nosotros es Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros vemos todo el amor de Dios manifestado a nosotros. Fíjense, hoy en la mañana estábamos platicando antes de subir y venir para acá, y María Luisa nos recordó de un versículo que es muy importante y que tiene que ver con este tema. Se encuentra en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 quiero que leamos empezando en el versículo 8. Le animo a que lo busque en su Biblia. No solo lo lea allá en la pantalla, pero búsquelo en su Biblia. Si tiene Biblia electrónica lo puede hasta subrayar automáticamente, porque es tan importante para nosotros tenerlos. Fíjense cómo empieza a decir en el versículo 8: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué tipo de filosofías y huecas sutilezas? Filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo. Hoy en día, inclusive en la iglesia, se han infiltrado mucho tipo de filosofía. ¿Qué es una filosofía? Una filosofía es un punto de vista, una manera de ver las cosas. La filosofía, todos nosotros tenemos una filosofía que nos guía adelante. Miren, déjenme explicarle una de las filosofías que nosotros, especialmente como latinos, tenemos. Hay gente que dice: así nací, así crecí y así me voy a morir. Esa es una filosofía, pero no es bíblica. Es una mentira, es incorrecta. Déjenme decirle otra filosofía que nosotros usamos. Es que así soy yo. O me aguantan o se van. Esa es filosofía. Y después nos preguntamos que por qué la gente todo el tiempo se nos va. Porque la filosofía que nosotros tenemos rige cómo nosotros nos comportamos. Y lo que aquí nos está diciendo es que lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta cuál es la filosofía que rige en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está guiando? Porque esa filosofía te va a dar el punto de vista hacia dónde vas. Es la vara que te apunta hacia dónde vas. Y lo que Dios nos explica en su palabra es que en nuestra vida hay provistas dos áreas donde nosotros podemos: la vara de Dios, que nos lleva hacia la vida, o la vara de la muerte, que nos lleva a la destrucción. ¿Cuál de las dos quieres? Dios dice: escoge la vida. Y sigue esa vara que Dios ha puesto, apuntando hacia la abundancia, hacia las bendiciones, hacia la vida eterna. Y que tú puedas continuar adelante. Entonces, yo les animo mucho a estudiar cuál es la filosofía que rige en tu vida. ¿Qué es lo que necesita cambiar? Y hay gente que dice: no, Gamaliel, es que en mi vida solo rige la Biblia. No es cierto. Eres un mentiroso. Te voy a decir por qué sé que eres mentiroso. Porque el minuto que tú te separas y dices: es que en mi vida yo sí dejo que la Biblia gobierne, ya estás entrando en el orgullo. Y eso no es de Dios. Y cada uno de nosotros como humanos tenemos cosas que corregir. Sabemos que nuestra vida necesita ser confrontada, necesita ser corregida, necesita ser rectificada. Hay tantas cosas en nuestra vida que necesitan cambiar, y la única manera es simplemente siempre venir a la vara del Señor, que es la Biblia, y dejar que nos corrija continuamente, llevarnos adelante. Entonces, esas son filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda
la plenitud de la deidad. Y en Él, en Cristo, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Me encanta esta versión, porque nos deja saber cómo es que nosotros entramos a las cosas de Dios. Cómo es que nosotros recibimos la plenitud de lo que es Dios. La recibimos a través de Jesucristo. Jesús es importante. Entonces ya se ha revelado Dios el Padre a nosotros como el Padre, como el Abba, aquel que quiere tener aquella intimidad. Ahora se revela a nosotros cómo nosotros recibimos la plenitud. Ahora no se confundan. Recibir la plenitud de Dios no es recibir cosas. Muchas veces nosotros, por vanas filosofías que han entrado a la iglesia, creen que el estar lleno y estar en plenitud del Señor es que el Señor me dé todo lo que yo quiera. Y voy a regresar al ejemplo de padre. Como padres de familia, ¿le dan a sus hijos todo lo que ellos quieren? Si lo hacen, les están haciendo un grave daño, porque no pueden recibir todo lo que ellos quieren, pero sí necesitan recibir lo que necesitan. Y nosotros como padres son los que hacemos el juicio, no el hijo. El hijo no viene con nosotros, porque por ejemplo nos puede venir a decir un niño de 12 años, es que papá, necesito un auto. Y nosotros decimos, pero hijo, tienes 12 años, sí, yo sé papá, es que estoy jovencito, pero yo ya puedo manejar, necesito un auto. Ellos no deciden, nosotros decimos que no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ellos no lo necesitan. Lo mismo es con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no venimos con Dios y le decimos, es que Señor, necesito que hagas esto? Necesito que me arregles a mi esposa, a mi esposo. Necesito, Señor, que me rescates a mis hijos. Necesito que me des un mejor trabajo. Necesito tal cosa, Señor. Y estamos continuamente, y no es que nada de eso sea malo, pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos hacer es abrirnos para que la plenitud de Dios, a través de Jesucristo, se haga una realidad en nosotros. Quiero que nosotros vayamos con eso en mente a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Nos dice, y el Verbo, o sea Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que veamos un poquito esta descripción de Jesucristo. Jesús, el Verbo, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, que es manifiesta a través de Jesucristo, es la gracia y la verdad. El recibir lo inmerecido. Ahora viene la pregunta que nosotros necesitamos hacernos. ¿Merecíamos nosotros que Jesucristo muriera por nosotros? Yo creo que automáticamente todos contestamos, no merecíamos, porque ya sabemos que esa es la respuesta correcta. Pero, ¿qué si un día llegas tú a la iglesia y entonces viene el predicador y dice, tengo una revelación de Dios, Dios murió por todo el mundo, menos por ti? Y nos apunta a nosotros, caray, ¿cómo que menos por mí? Bueno, ¿lo merecías o no lo merecías? No lo merecía. Entonces no murió por ti. Realmente es lo correcto. Nos sorprendía porque realmente nosotros pensamos, sí, es que sí lo merezco. Pero tenemos que llegar al punto de entender, tú y yo no merecíamos el sacrificio de Jesucristo. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque a través de Él se demostró la gracia del Padre para contigo. Él te dio lo que no merecías. Romanos 3:10
nos dice que no hay justo ni aún uno, no hay ningún justo. Pero fíjense lo que hizo Dios en medio de toda esa injusticia que se llama la humanidad. Romanos 5, del 6 al 8. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos. Y ahora hemos sido redimidos y transformados. Ya no somos esos pecadores, pero necesitamos nosotros reconocer, somos pecadores sin Cristo. Y nosotros en Él somos transformados no porque lo merecemos, pero lo hizo por nosotros. Eso cambia todo, porque ya entonces yo no tengo que andarme comprobando a Dios como alguien que merece su presencia. O como muchas veces nosotros hemos crecido a pensar que tenemos que hacerle favores a Dios para poder ganar su misericordia. Y ahí andamos haciendo cosas. Señor, si yo hago esto, tú hazme esto. Y hacemos trueques con el Señor, ¿verdad? Y tratamos ahí de arreglar el asunto. Pero ¿saben que con Dios eso no funciona? ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos nada ante su presencia. Ay, pero su amor por ti es tan grande que Él quiere darte todo lo que tú no mereces. Aquello que tú no mereces. Nosotros no podemos entender la gracia de Dios sin conocer la vida de Jesús y el ejemplo que Él nos dejó. Como vamos a ver más adelante en la serie, otro ejemplo de la gracia y la misericordia claramente reflejada en el Hijo Pródigo, y vamos a estar viendo un poco más de eso en Lucas capítulo 15. Si ustedes quieren ir leyendo durante la semana la historia, la pueden ir leyendo para prepararse lo que el Señor va a estar diciendo. El Hijo Pródigo ya vivía bajo la gracia, estaba con el Padre, recibiendo lo que él no trabajó, recibiendo lo que él no merecía, pero el Padre se lo dio, el Padre lo cuidó. Pero aún así quiso salir de ese lugar de seguridad y confort, y a pesar de eso nunca perdió su posición ante el Padre. Y el Padre siempre lo esperó. ¿Qué has hecho tú mal esta semana, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado? ¿Qué hiciste tú mal? Si yo les contara todo lo que yo he hecho mal, aquí nos quedamos hasta quién sabe cuándo. Hemos hecho muchas cosas mal. Pero ¿saben qué? El Padre aún así nos espera. Está guardando tu lugar. Está esperando para darte. Y una de las cosas grandísimas es el hijo mayor, que pensaba que no tenía nada, que el Padre no le había dado nada. Y el Padre le dice, todo lo que tengo. Y eso mismo nos dice a nosotros, nuestro Padre Celestial, todo lo que tengo. ¿Nunca se han fijado ustedes en Mateo capítulo 28, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, que les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio? ¿Por qué? Porque toda autoridad me es dada y yo voy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo no ha terminado a pesar del temblor de esta semana. Jesús tiene toda la autoridad, toda. Y como Él tiene toda la autoridad, está contigo. Así que si Él tiene todo, ¿cuánto tienes tú? Todo. No mereces tenerlo, pero Él te lo da. Está contigo en todo momento.
La gracia llega a entenderse teniendo en cuenta la verdad de Dios. Y la verdad de Dios viene a través de Jesucristo. Es por eso que nosotros ponemos tanta importancia en Jesucristo. Porque toda la verdad, toda la deidad, todo lo del cielo se revela y viene a través de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Efesios 2, empezando en el versículo 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, noten lo que nos está diciendo. Nosotros no somos salvos por las cosas que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo nos da a nosotros la salvación. Y ahora en Jesús nosotros somos hechuras de Dios. ¿Qué somos hechos? Somos hechos hijos de Dios. Hemos sido transformados. Tú ya no eres la misma persona. Eres completamente diferente, pero no por lo bueno que eres, no por lo talentoso que eres. Tú has sido transformado por lo que Jesús hizo, por el amor que el Padre tuvo por ti. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere transformarte de tal manera que quiere hacer cosas contigo que ni te imaginas, que tú no pudieras hacer sin Él. ¿Qué tipo de cosas no podemos nosotros hacer? Bueno, empecemos con el perdón. ¿Cuántas personas nosotros tenemos a nuestro alrededor que nos han lastimado? ¿Saben qué? A veces nosotros, los cristianos, somos tan rencorosos. Nos acordamos de lo que nos hizo fulanito de tal en 1923, el 4 de octubre a las 10:05 de la mañana. Y dicen, no, ya, y entonces hasta lo hacemos con lujo de detalles. Yo ya perdoné a fulanito de tal que me hizo esto en 1923, el 4 de octubre a las 10:05 de la mañana, y lo recordamos todo específicamente. Imagínense si Dios fuera así con nosotros, que cada vez que nosotros vengamos con Él y decimos, Abba Padre, y Él viene y nos dice, sí, Gamaliel, si yo me acuerdo lo que tú hiciste en 1923, el 4 de octubre a las 10:05 de la mañana, y quieres ahora llamarme Abba Padre, así tan facilito. ¿Qué es lo que Él hace con nuestros pecados cuando nosotros los confesamos? Da dos descripciones la Biblia: los borra, porque nos limpia de todo pecado, y los echa al fondo del mar. Qué maravillosa fotografía es esa, y a mí me encanta usar esa del fondo del mar, porque saben ustedes que ya todavía la ciencia no descubre el fondo del mar. Todavía no lo descubre, y qué bueno, porque allá adentro están unos paquetes que tienen el nombre Gamaliel, muy grandes. Y lo que Él quiere hacer es transformarte, porque ya preparó desde la fundación del mundo algo especial para que tú hicieras. Y la única manera que tú lo puedes hacer es dejar que Él te transforme, no por lo que tú mereces, sino por lo que Él te ama y su gracia que se demuestra para ti. También podemos nosotros decir no solo que es gracia, sino que es misericordia. Y como les estaba diciendo, misericordia quiere decir no recibir lo que nosotros merecemos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 nos dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Esta es la diferencia entre misericordia y gracia. Nosotros podemos ver, vamos a decir que está una familia, la familia X,
viviendo en una casa. No es casa de ellos, están rentando la casa, pero entran en unos problemas financieros muy fuertes y no pueden pagar la renta. Pasan meses sin poder ellos pagar. Viene el dueño y les exige, y les dice: págame la renta, me lo debes, eso es lo justo. Y la familia, el padre de familia sale y dice: yo sé que es lo justo, pero no la puedo pagar. Y entonces viene el dueño y dice: está bien, te perdono toda la deuda, no tienes que pagar la deuda, la renta que debes. Eso es misericordia, porque nos da algo que nosotros no nos da lo que merecemos: la cárcel, los problemas, las situaciones. Pero entonces no se queda allí el dueño de la casa. Dice: no solo te perdono la deuda, ¿sabes qué? Yo los aprecio tanto que les regalo la casa. Esa es gracia. Y eso es lo que Dios hace para contigo y para mí. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Dios te da mucho, y es por eso que es tan hermoso la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, porque habla de la misericordia y la gracia de Dios. Porque inclusive dice allí esa instrucción que le da a los sacerdotes, que les dice: den esta bendición al pueblo, porque a través de que ustedes proclamen esta bendición, yo los voy a bendecir. Y noten las palabras de esta bendición sacerdotal: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Allí, en esa bendición, está la misericordia y la gracia de Dios, y Dios la tiene para ti. Ahora, para nosotros ver sobre de ello, tenemos que empezar siendo parte de la familia. Dios desea que tú recibas la misericordia, que tú recibas la gracia, porque todo lo ha derramado por ti. Toda la deidad a través de Jesucristo se demuestra para ti, pero para ello necesitas abrir tu vida a Jesucristo y permitir que Él entre a ti. Quizás tú estás aquí y tú nunca le has permitido entrada a Jesucristo. Déjame decirte algo: puede ser que tengas probaditas del cielo, pero con Jesucristo tienes al cielo completo, tienes a todo, y Dios el Padre lo proveyó para ti. Si a ti te gustaría empezar esa jornada de caminar con el Señor, me gustaría orar por ti, pero necesitas reconocerlo, donde tú dices: yo necesito abrir mi vida a Jesús. Yo necesito dejar que ese quien es la demostración de todo el cielo toque mi vida, venga y te dé su perdón. Si tú quieres, vamos a orar juntos. Yo te pido que levantes tu mano y digas: yo quiero empezar esa vida con el Señor. No la tengo. Gracias, 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 gracias. Señor, tú has visto las manos que se han levantado, esas manos que gimen por ti. Señor, déjales saber cuánto tú has gemido por ellos.
cuánto los amas, cómo tú deseas tener esa relación con ellos. Hazte real en sus vidas. Manifiéstate de una forma poderosa y grande. Que el perdón de la cruz sea aplicado en sus vidas desde este momento y que toda la gracia y la misericordia de Dios sea revelada a ellos. En el nombre de Jesús. Amén.